Bueno, continuando con las charlas de el libro de Frida Kahlo, perdón, continuamos. En torno a una boda. Diego y Frida formaban parte del paisaje espiritual mexicano, como el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, en el valle de Anáhuac, Luis Cardosa y Aragón. El 23 de agosto apareció en el periódico La Prensa de la Ciudad de México el siguiente anuncio: Diego Rivera se casó el pasado miércoles con el pueblo vecino de Coyoacán. El discutido pintor contrajo matrimonio con la señorita Frida Kahlo, una de sus discípulas. Como pueden apreciar en la fotografía, la novia fue vestida con ropa muy sencilla de calle y el pintor Rivera de americana y sin chaleco. La ceremonia fue modesta. Se celebró en un ambiente muy cordial y discreto, sin ostentación ni formalidades pomposas. Después de su casamiento, los novios recibieron las calurosas felicitaciones de unos cuantos amigos íntimos. Ese mismo día, el New York Times publicaba: Diego Rivera married noted Mexican painter and labor leader with Frida Kahlo. Mexico City, August 23, AP. Announcement was made today that Diego Rivera, international known painter and labor leader, was married Wednesday to Frida Kahlo in Coyoacán, a suburb of Mexico City. Se anunció hoy que Diego Rivera, internacionalmente conocido como pintor y dirigente de los trabajadores, se casó el miércoles con Frida Kahlo en Coyoacán, suburbio de la Ciudad de México. Frida fue la última en casarse de las hijas de los Kahlo, y probablemente su boda fue un alivio para sus padres. Por un lado, porque la eventualidad de quedarse solterona en aquella época no era bien vista. Por otro lado, porque temían tener que enfrentarse solos y por el resto de su vida a los gastos médicos ocasionados por Frida. Pese a todo, a Matilde le chocaba el hecho de que el futuro marido de su hija fuera mucho mayor que ella, gordo, feo, artista, bohemio, comunista, ateo, controvertido y mundano. Guillermo aceptó los hechos prácticamente sin discusión. Me enamoré de Diego, lo cual no les pareció a los míos, pues Diego era comunista y decían que parecía un Bruegel, gordo, gordo, gordo. Afirmaban que era como un casamiento entre un elefante y una paloma. No obstante, hice todos los arreglos necesarios en el registro de Coyoacán para poder casarnos el 21 de agosto de 1929. Nadie, con excepción de mi padre, fue a la boda. Este le dijo a Diego: dese cuenta de que mi hija es una persona enferma y que estará enferma durante toda la vida. Es inteligente, pero no bonita. Piénselo si quiere, y si desea casarse, le doy mi permiso. Frida Kahlo. Diego, que no se había casado con Angelina Beloff y que con Lupe lo había hecho solo religiosamente, cosa que no es oficial en México, se casó con Frida del modo más oficial
en el ayuntamiento de Coyoacán. Es cierto que, según las fotografías de la boda, los dos vestían de manera sencilla o en todo caso muy poco convencional para gente de su rango. Diego lleva traje y corbata sobre una camisa de cuello arrugado, una ancha faja en la cintura y su eterno sombrero en la mano. Frida viste un vestido largo, estampado y de volante. Lleva el cabello recogido, rebozo y un pequeño collar. En una de las fotografías se ve que tiene en la mano un cigarro, cosa que escandalizó a muchos. El contraste entre ambos es notable. Frida, al lado de Diego, muestra una carita casi infantil, con esa mirada directa, descarada, que se fijará siempre en el objetivo de la cámara fotográfica sin pestañear, igual que mira a quienes contemplan sus cuadros. Diego, junto a Frida, parece aún mayor de lo que es, con sus rasgos marcados, pesados. Ella es menudita, él es francamente enorme. Matilde tenía razón, una paloma y un elefante. Así pues, Magdalena Carmen Frida Kahlo se unió en legítimas nupcias con Diego María de la Concepción Juan Nepomuceno Estanislao de la Ribera y Barrientos Acosta y Rodríguez. Ella tenía 22 años, él estaba por cumplir 43. Matrimonio entre dos monstruos, cada uno a su modo, dos creadores, dos seductores, dos apasionados. Un matrimonio que podía parecer un capricho, regido únicamente por las fuerzas instintivas, lúdicas, que parecían a punto de dominarlos a los dos. Un matrimonio que se anunciaba liberado ya de los auspicios del hastío, por lo menos. Diego había vuelto de Europa repleto y disgustado de Europa, de París en particular, cuyo gris y cuyas tristes imágenes de la guerra quería olvidar. México lo esperaba y Diego estaba dispuesto a embriagarse con el entusiasmo de sus luchas, de sus paisajes, de su pasado prehispánico, cargado de mitología, de mística, de arte y de violencia, de sus tradiciones populares, de sus colores y también de sus mujeres. Estaba cansado de la blancura de las mujeres europeas, y Angelina, la dulce, la fiel, había perdido todo atractivo. Llevado por el impulso nacionalista, buscaba la mujer mexicana en todo su esplendor. Indudablemente la encontró en Lupe Marín, la tumultuosa, con su belleza salvaje. Así, Frida, al conocer a Diego, cambió su traje de hombre, sus ropas de obrero, su camisa de trabajador, su aire de muchacho frustrado, por la imagen de una mujer mexicana, con enaguas de puntillas, faldas largas, vestidos de colores, peinados con cintas, joyas pesadas y sobre los hombros siempre un rebozo. Quería gustarle a Diego y poco a poco se volvió más mexicana que las mexicanas, sobre todo si pensamos que por sus orígenes era mitad centroeuropea y un cuarto español, que había estudiado en la escuela más reputada y elegante de México, que hablaba con fluidez el alemán y estaba impregnada de la cultura occidental. A riesgo de que la señalaran con el dedo, Frida pasó
a un mexicanismo a ultranza que hacía de ella una especie de princesa azteca del lenguaje caló, pero no era la única que usaba faldas largas, y huipiles de Tehuán había llegado a ser una moda entre las mujeres de su medio, tanto mexicanas como extranjeras. La mujer de Diego Rivera, pese a lo que decía su padre, era hermosa y se hacía notar. Poco después de su casamiento, Frida y Diego organizaron una fiesta en la casa de Dina Modotti. Todos sus amigos acudieron y se armó el ambiente de los grandes días. Discusiones interminables, pulques y tequila corriendo en abundancia, música, gritos de alegría. Estaba también Lupe Marín, quien se mostraba alegre y amistosa. Sin embargo, cuando menos se lo esperaba, avanzó solemnemente hacia Frida, la reina de la fiesta. Al llegar junto a ella, exclamó sonriendo: «Atención, todos, un minuto». Frida la miraba intrigada, pero sin desconfianza. La algarabía cesó y todas las caras se volvieron hacia Lupe. Todos estaban acostumbrados a los arranques espontáneos, a las provocaciones, las declamaciones, las declaraciones, las payasadas. Fíjense bien. Súbitamente agarró la falda de Frida y se la levantó por encima de las rodillas. Frida quedó tan sorprendida que la dejó hacer. ¿Ven estos dos palos? Son las piernas que Diego tiene ahora en lugar de las mías. Soltó bruscamente la tela y abandonó el salón, mostrándose aparentemente muy segura de sí misma, dejando al grupo entre exclamaciones y alguna risa aislada. Frida no dijo nada y también abandonó la sala un momento después. Subió a la azotea, se deslizó entre las ropas tendidas y fue a recostarse en un pretil. La noche era clara, los ruidos de la fiesta habían recomenzado, pero le llegaban en sordina. Respiró hondo y miró hacia donde debía encontrarse la casa de Diego, en el número 104 de Reforma. Tenía ganas de regresar. Una voz la llamó. «Frida, Frida, ¿estás ahí?» «Aquí estoy, sí», respondió con voz cansada. «No veo nada con todas estas sábanas, Frida. Tienes que venir. Diego está haciendo de las suyas». «¿Cómo? ¿Qué pasa?» «Creo que esto va a acabar mal, con todo el tequila que ha bebido. Quizá tú puedas detenerlo». Frida apareció en la penumbra y siguió al que le hablaba. Debía haber pasado un buen rato en la azotea. Diego estaba completamente borracho, pero ya era tarde. Había sacado la pistola y disparaba, mitad agresivo, mitad alegre. La pantalla de vidrio de una lámpara voló en pedazos y las balas quebraron o atravesaron otros vidrios y otros varios objetos. Una bala rozó la mano de alguien, rompiéndole el dedo meñique. Soplaba un aire de pánico. Diego gritaba injurias, inventando una pelea. «Está loco», gritó Frida avanzando hacia él. «Diego, mi gordo, ya basta». Pero Diego no oía nada y se puso a insultarla también. Era lo que faltaba, como fiesta de casamiento. Esta va a ser inolvidable. Una que me levanta la falda, y el otro que dentro de poco
va a caer debajo de la mesa. Te rebelas. No te he hecho nada, Diego. En cambio, tú has bebido demasiado y si quieres, puedes seguir, pero yo me voy a la casa. El tono iba subiendo. La disputa no tenía ningún sentido. Nadie sabía cómo había empezado. Por fin, Frida se soltó y consiguió marcharse. Se fue a Coyoacán. Pasaron 2 o 3 días antes que Diego regresara, avergonzado, a buscarla. Ella lo esperaba completamente tranquila. Ya había manifestado su reprobación al abandonar la fiesta, y Alma, orgullosa también, sabía que su fuerza consistía en no hacer reproches después. Diego que se hiciera su autocrítica si era necesario. Volvieron a su casa, juntos y contentos. No tardarían mucho en encontrarse en la Casa Azul, algún tiempo después, que resolvió que, teniendo en cuenta las dificultades financieras que seguían padeciendo Matilde y Guillermo y el espacio de sobra de la casa de la calle de Londres, la pareja Rivera se estrenaría ahí. Diego tenía mucho trabajo. Terminaba los murales de la Secretaría de Educación e iniciaba otros en la Secretaría de Salud. Pronto decoraría también una parte del Palacio Nacional a pedido del gobierno. Hacia el fin del año, el embajador norteamericano Dwight W. Monroe le pidió que pintara los muros del Palacio de Hernán Cortés en Cuernavaca. El éxito de Diego crecía. Sin embargo, empezó a recibir críticas del Partido Comunista por sus relaciones con el gobierno y las personas que frecuentaba. El día de su expulsión, él mismo se acusó ante sus camaradas de haber traicionado la causa justa, colaborando con el gobierno pequeño burgués de México. Terminó su autocrítica declarando a Diego Rivera expulsado del partido. Después sacó una pistola, la tuvo en las manos unos minutos y de repente la rompió de un golpe seco, para gran asombro de los espectadores. Era de yeso. En Cuernavaca, la vida transcurría agradablemente. Frida había seguido a su marido y pasaba los días perezosamente mientras él pintaba su mural. Un mediodía fue a buscar a Diego en sus andamios para anunciarle una buena noticia. Diego, bájate de ahí, la felicidad. Diego bajó, pero, dijo ella señalando el mural con el dedo, ¿qué es ese caballo? Frida, por Dios, es el caballo de Zapata. Ya veo, pero tú estás loco o qué te pasa. Te parece demasiado imponente. Pero Diego, mi amor, lo has hecho blanco. El caballo de Zapata era negro, negro como la noche, negro como sus ojos, negro como la eternidad. Está bien, lo volveré a pintar. Tus deseos son órdenes para mí. Déjame pensar. Pero no son mis deseos, es la realidad. Creo que lo voy a dejar blanco. Es mi idealización. ¿Sabes lo que es la felicidad?, preguntó Frida maliciosamente. El socialismo quizá, o el nirvana. No, no, nada de eso. La felicidad hoy, esa canastita de colores que traes humeando con la comida.
Caray, Diego, estás perdido. La felicidad hoy es mucho más que eso. Estoy embarazada, ¿me oyes? Voy a tener un bebé de rana y paloma. Pero la suerte decidió otra cosa. 3 meses después, el doctor Marín, hermano de Lupe, tuvo que provocarle un aborto. Había diagnosticado una malformación pélvica que impediría que el embarazo llegara a su término. Frida lloró desesperadamente. Las pesadillas de la época del accidente volvieron ahora a llamar a la puerta de su cuarto. Diego estaba junto a ella y la consolaba lo mejor posible, pero ella se sentía sola. Una pregunta la obsesionaba y no tenía respuesta. ¿Podría tener un hijo algún día? ¿O esa esperanza había muerto para siempre sobre los rieles del tranvía? Era una unión que intrigaba, que suscitaba olas de reprobación, de entusiasmo provocativo, de chismes, de curiosidad. Una unión que intrigó siempre en la cabeza de unos y otros, más tarde o más temprano, la pregunta: ¿cómo se aman esos dos? Con matices, ¿cómo pueden amarse? ¿Cuál puede ser la naturaleza de su relación? ¿Quién ama a quién? ¿Se amarán por lo menos? Y además, ¿es ella su madre? ¿Es él su padre? ¿Son cada uno el hijo del otro? ¿Es el hermano? ¿Es ella amante? Él es el amante sin el cual ella no puede vivir. No cabe duda de que no son amantes, son compañeros, son amigos. Sus relaciones deben ser perversas. Su relación no tiene nada que ver con el erotismo. Se necesitan el uno al otro. Cada uno se basta a sí mismo. Es desigual. Debe ser asfixiante. Esos 20 años de diferencia son un puente entre ellos o un abismo. Es indudable que están unidos hasta la médula. Dramático, fabuloso. Pero sí, todo eso. Alimentábamos al medio artístico y quizá algo más. Pero claro, todo eso. Amor, no lo sé. Si el amor engloba todo, incluyendo las contradicciones y las desviaciones, las aberraciones y lo indecible, entonces sí que sea amor, si no, no. Nuestro matrimonio fue un pequeño escándalo. Todo el mundo intervino y nos dio consejos a cada uno. Por ejemplo, un día en otoño recibí una carta de Lupe. Le advertía que ni ella, Frida, ni su padre, ni su madre tenían derecho a nada de Diego, puesto que sus hijos, entre los que mencionaba a Marica, a la que nunca había enviado un centavo, eran los únicos seres humanos a quienes tenía el deber de mantener. Otra alusión de mal gusto, quizá, al hecho de que habíamos decidido mudarnos a la Casa Azul. Yo ya me había hecho el hábito de no entrar en discusiones de ese tipo. En respuesta, un par de años más tarde, pinté su retrato. El compañero y amigo de Tina Modotti, Julio Antonio Mella, fue asesinado cuando ambos caminaban juntos por la calle y ella sufrió una campaña de calumnias acusándola de ser responsable del crimen. Pobrecilla, se mostró valiente, siempre hermosa y serena. Vivimos una vida difícil, la vida, el amor,
la amistad, la política, todo mezclado siempre. Tina, que había resuelto no volver a dirigir la palabra a Diego cuando éste salió del partido, la familia de Diego, la patria de Tina, en el cual yo había permanecido, la tomó contra mí. Frida, no estás vestida como revolucionaria. Su mirada era hermosa y su expresión desarmada. Mi único argumento político hubiera sido decirle que reivindicaba a la mexicana que había en mí. La única respuesta que tenía en el alma y que callaba era que a mi hombre le gustaba que me vistiera así y que estaba bien. Por momentos me sentía algo vacilante. Recordaba la época en que Diego estaba pintando los murales de la Escuela Nacional Preparatoria y yo iba a verlo, vistiendo mi uniforme de colegial alemán, con mi sombrero de paja, cuyas largas cintas me caían por la espalda. Sígame, joven, el candor de mi adolescencia, en medio de ese tumulto artístico y político, en medio de todos esos conflictos verdaderos o falsos. Yo rogaba por no perderlo. Sabía que era como una bocanada de aire fresco. Creo que no lo he perdido. Todas aquellas frases inútiles, salvo quizá para lo que hay de comadre en todos nosotros. Diego va a influir en ella. Diego la va a aplastar. La pintora es ella. Ella va a perder su originalidad. Ella tiene una personalidad suficiente para ser intocable. Y así el infinito. Quizás Diego influyó un poco en mí al principio de nuestro matrimonio. Trato de descubrirlo. No estoy segura. En aquella época, de todos modos, pinté muy poco. Estaba acostumbrándome a mi nueva vida, un poco dejándome estar con la esperanza de tener un hijo. En los cuadros llamados El camión y la niña, sí, creo que hay influencia de Diego. Represento a mis personajes con una preocupación didáctica muy grande, pero en mi segundo autorretrato, en el que estoy ante un balcón con una pila de libros coronada por un despertador y detrás se ve un avioncito volando en el cielo. A lo lejos, me parece que retomo el hilo de mis realizaciones anteriores y empiezo a abrir mi propio camino, aunque ese cuadro todavía es un poco débil. Es curioso, ¿verdad? Pintaba menos en aquella época, en que sufría poco. Ay, voy a alimentar las tesis sobre el sufrimiento como elemento determinante del arte. Todavía hay mucho que decir sobre eso. Ya volveremos sobre el tema. Así pues, volviendo a la unión, monstruosa quizá, sagrada ciertamente, insisto en decir que fue una unión de amor, a nuestro modo, impetuosa como un río no navegable, como las cataratas del Niágara o las del Iguazú, vasta como un estuario, profunda y misteriosa como los fondos marinos, atormentada como una tempestad en el Mediterráneo de Ulises, serena como el lago del Páscuaro y fértil como las chinampas aztecas
ruda y dorada como los desiertos, temible como un animal de presa, colorida como todo el universo viviente. Estados Unidos. Su casa de noche siempre estaba abierta. Iba quien quería. Ellos eran muy sinceros en sus relaciones con la gente. Nunca he visto otra casa como la de Diego. Ahí encontrábamos a una princesa y reinas, una dama más rica que Dios, obreros, trabajadores. Ellos no hacían ninguna distinción. Frida era sensacional. Su obra era surrealista, pero el surrealismo traducido por Frida quedaba muy parecido a México. Louise Nevelson. Diego Rivera, a quien la prensa mexicana había bautizado algunos meses antes el Mussolini de los artistas, recibió en el otoño de 1930 la propuesta de ejecutar una serie de murales en los Estados Unidos, en el San Francisco Art Instituto y en el Luxor Club de la Bolsa de Valores de San Francisco. En los Estados Unidos no era ningún desconocido, más bien ya se había hecho una reputación sólida y escandalosa. Al imitarlo, los norteamericanos querían dar prueba de liberalismo. En México, en cambio, los críticos se escandalizaron, pero Diego respondía argumentando que con sus murales en el país capitalista combatiría abiertamente a la sociedad norteamericana y tocaría a su pueblo. De todos modos, se tenía la costumbre de dejarse impresionar por los chismes y las calumnias. Después de la experiencia europea y la experiencia soviética, movido también por una curiosidad insaciable por todo lo nuevo, Diego partió con Frida hacia los Estados Unidos el 10 de noviembre de 1930. Por fin, el primer gran viaje que Frida tanto había soñado. Llegaron llenos de alegría a San Francisco y se instalaron en el número 716 de Montgomery Street, en casa del escultor Ralph Stackpole. Diego no empezó a trabajar de inmediato y hasta fin de año aprovecharon su libertad para visitar San Francisco y sus alrededores. Después, Diego trepó a sus andamios y Frida continuó explorando la ciudad sola. Estaba encantada de ella, subía y bajaba incansablemente por sus calles, se extasiaba ante el encanto de las casas, aprendía el inglés con amigos. De la mañana a la noche estaba afuera y la gente se detenía a contemplarla a su paso. En San Francisco, como en todas partes, lucía sus enaguas y sus faldas de volantes, sus blusas bordadas, sus varios rebozos, sus joyas de oro y de plata con jade, lápiz lazuli, coral turquesa. En las veladas a que los invitaban, Frida se convertía enseguida en centro de atracción por su alegría y las historias que relataban en mal inglés, por su humor, su delicadeza, las canciones mexicanas que entonaba de sobremesa. Edward Weston, el antiguo compañero de Tina, opinaba que parecía una muñeca, en las proporciones solamente,
porque, por otro lado, es fuerte y muy bella, escribió, lo que no impedía que Diego desapareciera varios días seguidos con una de sus modelos norteamericanas, y Frida aprovechaba para pasearse horas vagando por el barrio chino, su zona preferida. Las vitrinas estaban llenas de objetos insólitos y siempre encontraba una nueva joya o un corte de seda para hacerse una falda. Sin embargo, su pierna derecha se le hizo presente, provocándole nuevos sufrimientos. Los tendones se estaban encogiendo y el pie derecho estaba un poco más atrofiado. Hizo una cita con el médico jefe del General Hospital de San Francisco, el doctor Leo Elosier, hombre original, amante del arte, politizado, gran viajero. Examinada su espalda, informó a Frida que tenía una escoliosis muy importante y una vértebra desplazada. El doctor Elosier fue el primer médico a quien Frida adoptó, a quien le tuvo confianza. En prueba de su reconocimiento, pintó su retrato en la casa de él algunos meses después. For Dr. Leo Elosier, with all of Frida Kahlo, San Francisco, California, 1931. El 3 de mayo de 1931, Frida escribía a su amiga de la infancia, Isabel Campos: no me caen muy bien los gringos, son aburridos y tienen caras como bolillos sin hornear, particularmente las ancianas. Ni siquiera me atrevo a hablarles en inglés, parezco retrasado, ladro lo esencial, pero resulta sumamente difícil hablarlo bien. A pesar de todo, logro hacerme entender hasta por los malvados tenderos. No tengo amigas, paso la mayor parte del tiempo pintando. En septiembre espero tener una exposición, mi primera en Nueva York. No he tenido suficiente tiempo aquí, solo podría vender unos cuantos cuadros. Lo más importante es el barrio chino. Los chinos son muy simpáticos y jamás en la vida he visto niños tan encantadores como los suyos. Sí, de veras, son extraordinarios. Me encantaría robarme uno para que tú misma lo vieras. Tuvo sentido venir acá porque me abrió los ojos y he conocido un sinnúmero de cosas nuevas y bellas. Con su pierna dolorida, una nueva época en que se halló inmovilizada, Frida volvió a pintar con regularidad. Pintó retratos de varias personas, además del doctor Elosier, y se liberó de la influencia que hubiera podido tener sobre ella la pintura de Diego en México. Sus nuevos retratos están más trabajados, son más imaginativos, más poéticos. Con felicidad inició un cuadro en que se representaba a sí misma con Diego. Ambos estaban de pie, tomados de la mano. Diego tiene en la otra mano una paleta. El pintor es él. Frida inclina tiernamente la cabeza en dirección a ese gran hombre al que apenas le llega al hombro. Los pies de él son inmensos, los de ella apenas se ven. Como decía Weston, parece una muñequita. Frida amaba ese retrato de los dos. Era el sello de su unión, la prueba de su amor, del amor de ella a Diego. En todo caso,
y de la modestia que ella sentía frente a él. Una mujer mexicana, amante, sin pretensiones, por encima de su cabeza, por encima de sus cabezas, según la tradición de los retablos, una inscripción en un listón rosa. Aquí nos ven, a mí, Frida Kahlo, con mi adorado esposo, Diego Rivera. Pinté estos retratos en la bella ciudad de San Francisco, California, para nuestro amigo, el señor Alberto Bender, y fue en el mes de abril del año de 1931. Pero en el mes de junio sucedió que el gobierno mexicano volvió a llamar a Diego. Había dejado sin terminar los trabajos que estaba haciendo en el Palacio Nacional. La pareja Rivera regresó pues a México, llevando en el bolsillo una invitación para que Diego realizara un mural en Detroit más adelante. Se instalaron en la Casa Azul, mientras Diego, con los dólares reunidos en los meses anteriores, inició la construcción de otra casa, rodeada de cactus, ubicada entre las calles de Altavista y Palmas en San Ángel. Sus días estaban bien ocupados. Diego siempre igual a sí mismo, es decir, inagotable, gracioso. Frida dinámica, alegre. Y luego los proyectos, la futura casa, que estaría formada por dos partes unidas por un puentecito, los amigos. Entre estos, un recién llegado, Sergei Eisenstein, que rodaba Que viva México. Imposible hallar un título mejor sobre Einstein, le dijo Frida al recibirlo en la Casa Azul. Ni un tema mejor, agregó Diego. Einstein sonreía tranquilamente. Diego y Frida se agitaban a su alrededor. Querían saberlo todo sobre la película. Se mostraban, como de costumbre, endiabladamente curiosos y platicadores. Hacían sugerencias, se jactaban de la grandeza de su patria. Más tarde, con unas copas, Frida mostró al cineasta algunos de sus cuadros, los que se encontraban ahí, un autorretrato, un retrato de Cristina, otro de Adrián, la niña, el camión, fotografías de cuadros que se habían quedado en los Estados Unidos. Eisenstein observaba atentamente. Frida intervino. No se canse los ojos, mi querido señor. No valen mucho, ¿sabe? En todo caso, tiene usted el ojo de un fotógrafo. Reconózcame la capacidad de juzgarlo. Y pintora, sin duda, lo es, aunque ponga cara de dudarlo. Debería ir algún día a la Unión Soviética. Estoy seguro que le interesaría el arte de nuestros íconos. Veo en la pintura de usted la misma intimidad. Tiene al mismo recogimiento. Me hace usted demasiado honor, exclamó Frida, rechazando el tema con un gesto. Permaneció pensativa unos minutos y después recomenzó. Los íconos es entrar en lo divino, que es donde está usted también. Pero, ¿quién soy yo a su lado? Yo trabajo, eso es todo. Lo que usted ve es mi universo. Venga ahora, venga. Vamos a tomarnos una fotografía en el patio.
Frida tomó afectuosamente del brazo a su invitado y lo condujo afuera. Allí exclamó alegremente, señalando con el dedo: aquel árbol que ve usted allá es donde yo, de niña, iba a sentarme a sus pies a soñar. Me hacía mis propias películas. Que viva México, ¿no es eso? Diego no dejaba de repetir que ya tenía nostalgia de su vida en los Estados Unidos. Frida se burlaba de él, preguntándole si no era sobre todo de los dólares y la fama de lo que sentía nostalgia. Ella, en cambio, volvía a sumergirse poco a poco en su universo mexicano, sin lamentarlo. Ahí tenía su lengua, su familia, sus amistades. Sin embargo, la vida dio la razón a los deseos de Diego. Los Estados Unidos lo llamaban de nuevo, pero la voz de Frances Flynn Payne, consejera artística de los Rockefeller, Diego Rivera fue el segundo pintor, después de Matisse, que tuvo el honor de que le solicitaran una exposición retrospectiva de su obra en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Por lo tanto, volvieron a hacer sus maletas y se embarcaron hacia la costa del este de los Estados Unidos a fines de noviembre. El viaje fue animado por las historias extraordinarias y las rarezas de Diego, sus juegos con la pistola, sus discursos sobre el Estado y el futuro del mundo. Y Frida, como Cleopatra, en sus barcas del Nilo, adornada y admirada, cantaba corridos, desplegaba todo su encanto y su ternura, la agudeza de su inteligencia, prodigaba su sonrisa, y no solo a los hombres, sino también a las mujeres. Había comprendido que atraer las miradas hacia ella era el mejor medio de alejar a las mujeres que se acercaban a Diego. El barco solo se calmó al entrar en la bahía de Manhattan. Silencio a bordo. Los viajeros eran todo ojos. Frida pensaba en su padre al llegar de Hamburgo a Veracruz y se sentía aún más emocionada. El nuevo mundo capitalista se erguía ante ella, milagro de luces y fulgores reflejados en el agua. Se estremeció de placer y de temor ante la belleza del monstruo urbano que se burlaba de ella con los reflejos que arrojaba y con todo lo que debía esconder en sus sombras. ¿Cuántos, se preguntaba, tan vívido este momento extraordinario? ¿Cuántos tendrán el privilegio de vivirlo todavía? ¿Cuántos habrán llorado? ¿Cuántos habrán muerto de emoción? La mano del hombre es mucho más grande que la mano del hombre creado por Dios, querida mamá. En el muelle se había congregado una pequeña multitud para darles la bienvenida. Había algunos amigos y entre los presentes estaba el director del Museo de Arte Moderno en persona, A. Conger Gudger, para dar la bienvenida a los recién llegados, que fueron conducidos enseguida al Hotel Barbizon Plaza. Apenas instalados, Diego y Frida fueron arrastrados por el torbellino mundano. Frida se dejaba arrastrar con cierto placer,
aunque de vez en cuando también expresaba en voz bien alta su disgusto por todas aquellas fiestas que parecían ignorar la miseria del mundo. Los amigos de John Rockefeller Jr. y de su esposa, Abby, la contemplaban con cierta tolerancia. Sin embargo, cuanto más se acostumbraba Frida a los palacios, a los sirvientes, a los choferes, a las facilidades del confort, más provocativa se mostraba. Ya no solo desplegaba su natural espíritu travieso, sino que adquiría destreza en lanzar dardos en las peladas mundanas. Pero era un artista, y la mujer de un artista, y eso le daba derecho a tomarse ciertas libertades que sin duda no se habrían permitido a gente de otra categoría. Frida resultaba divertida. La exposición del Museo de Arte Moderno era para Diego una empresa enorme. Tenía que presentar alrededor de 150 obras, de simples esbozos a fragmentos de murales, aparte de las cenas. Diego estaba totalmente entregado a su tarea, estimulado también por su indiscutible celebridad que lo embriagaba. 3 días antes de Navidad, en el frío de Nueva York, la inauguración congregó a una multitud. Soplaba un viento extraño en el museo, donde se codeaban los más altos representantes del capitalismo con los defensores del comunismo. Pero eso era casi de buen tono. Los primeros se sentían más liberales y los segundos tenían la impresión de que su lucha ganaba puntos. Además, era la alianza por un día del norte y el sur. A juzgar por las cifras, la exposición fue un éxito. En un mes asistieron casi 60,000 personas. Diego causaba sensación. A él le gustaban los Estados Unidos y ellos le pagaban con creces. Nueva York era una ciudad a su medida. Bajo las lámparas y los fogonazos de los fotógrafos se sentía cómodo. En todas las fiestas, las damas de pelo rizado giraban alrededor de él, aunque arrojara el humo de sus huesos puros contra sus pieles. A pesar de eso, lo encontraban aún más encantador. Charlene, oh Diego, you are a genius. Was a wonderful man, really. Algunas eran melosas hasta el ridículo. Si mi Diego hubiera sido más feo, más les habría gustado. Nunca he conocido a nadie que manejara tan bien como Diego el arte de la contradicción para ser siempre la estrella, en lo artístico, en lo político, en lo cotidiano, siempre se las arreglaba, hombre de piruetas. And what about me? Molesta, en el fondo, a menudo me daban náuseas entre las copas de champaña, no por el champaña mismo, sino más bien por el ruido de las conversaciones, no a la vista de los collares de perlas, sino por su ruidito, cuando las mujeres los sacudían jugueteando a la norteamericana, y esos perfumes que se hacían traer de París, mezclados al olor de los puros habanos de los hombres. Yo sentía nostalgia de los olores de la Merced, del olor a tortillas del Zócalo, frente a los platos elegantes de nombres siempre francés.
me venían ganas de comer una enchiladita de mi mamá, un guacamole, un pedazo del ate de guayaba, un poco de cajeta con cucharita y un buen vaso de pulque. Había exclamaciones de admiración cuando alguien mencionaba el año del vino, siempre francés, y yo me ponía a pensar que en mi país la gente se envenenaba todos los días bebiendo 3 gotas de agua estancada. Recordaba con un petit fort, también en francés, en la mano, las fotografías de terrible miseria en los propios Estados Unidos que había visto. Entonces hubiera querido hacerme pequeñita y hundirme aún más en aquellos sillones tapizados de terciopelo, extraordinariamente blancos, hechos para el letargo intelectual, y me preguntaba cómo sería la existencia, por ejemplo, del muchacho que nos servía con tan lindos guantes blancos, la del groom del hotel Barbizon Plaza, la de los borrachos y los mendigos que arrastraban sus restos de vida hacia el Bowery a esas horas, en pleno invierno. Volví a pensar en la carrera del oro y en la Revolución Mexicana, en todas las guerras, las pasadas y las que quizá nos esperaban. I felt sick, you know. Me preguntaba a mí misma si era honrada, no por encontrarme en un salón burgués, sino porque las cosas en que yo creía eran posiblemente una causa perdida, y porque yo, de todos modos, estaba del lado del poder y sigo estándolo, por mi educación nada más, ¿verdad? Diego, él, no ha dudado nunca, me parece. Cambiar de opinión con facilidad no es lo mismo que dudar. En definitiva, quizá yo tenga más integridad que él, cierta puerilidad que me hace andar más derecho, o no es más que pretensión. Entre 2 tarjetas de invitación, en sobres siempre forrados, sin embargo, me dejaba aspirar por Nueva York. Me encantaba caminar desde el extremo sur del Central Park, donde vivíamos, hasta Downtown. Mi territorio estaba circunscrito entre Little Italy y Hester Street. No paseaba tanto por el Chinatown de Nueva York como por el San Francisco. Entonces me hubiera gustado vivir por Macduff Street, y se lo decía a Diego, que me respondía que quizá más adelante. Me sentía incómoda con las caratoñas del hotel, y las reverencias nunca han sido de mi gusto. Tenía algunas amigas, sobre todo Susana y Lucine Bloch, sobre todo Lucine, quien fue una de las ayudantes de Diego en los murales, y después se casó con Stephen Dimitrov, otro ayudante. Tendré ocasión de volver a hablar de ella. Se reía de mí porque siempre llevaba algo de regreso de mis andanzas: 2 metros de listón, un chal italiano, unas viejas perlas de madera para hacer un collar. Decía que nunca había conocido a una mujer con mi habilidad para juntar elementos dispares con o sin valor, y exclamaba que la elegancia, en el fondo, era sin duda ese arte. Yo me sentía muy halagada. Mi coquetería formaba parte de la tirantez en que vivía. Trataba de no perder de vista las causas nobles que mi conciencia defendía, y de inmediato me invadía
una multitud de imágenes de apoyo, pero al mismo tiempo me hundía en los placeres neoyorquinos por arranques, pero a menudo sentía vergüenza, y no solo por mí. Extrañaba México y no pintaba bastante. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.